La Zona Cero. Estamos en los monográficos con una historia que, como diría que él, pone el vello como escarpias. O en este caso habría que decir como escamas. Porque estamos hablando del hombre pez, de Liérganes, una historia que nos llevará a hablar del padre Fijó y otras muchas cosas, pero un suceso de esos históricos que todavía, cuando revisamos, seguimos, bueno, pues poniendo la interrogante sobre quién era de verdad ese personaje que un buen día salió del mar, bueno, convertido en eso. Y lo primero que habría que decir es que estamos hablando de un personaje real. Bueno, lo primero que habría que decir es que como mi familia es de Liérganes, de origen, pues... bueno, también. Pues desde aquí un saludo, ¿no? Nada más es curioso porque él desaparece, hablamos de eso, el año que llega a mis antepasados cubría mi tercer apellido a la cava de Liérganes. No, sí va a haber relación. En 1674, sí. A mí me era un Tú primo ya verás lejano. que va a haber relación aquí y además esas escamas que tiene que tengo Carlos aquí en la son piel, muy fíjate. escamosas. Sí. Bueno, por cierto, habría que decir a la gente que esto es en serio, ¿eh? Lo vamos a contar, porque luego ya dudan. No, por eso digo que hay una parte de leyenda, efectivamente, pero hay una parte histórica. Es decir, estamos hablando de un personaje que existió, que se llamaba Francisco de la Vega Casar, el hombre pez de Liérganes, o también el sireno, porque tenía, bueno, una cierta habilidad para nadar, en fin, para perderse en las aguas. Era el nadador mejor de la zona, de la zona, yo creo que de toda España en aquella Yo diría época. que del mundo, dado lo que hizo. Dado lo que hizo, ¿no? Y que además ocurre o empieza su leyenda, porque ahí sí que habría que hablar de leyenda, en la víspera de un día de San Juan. Ya sabéis que todos los días de San Juan parece que están rodeados de cierto misterio, de cierto enigma, ¿no? De que aparecen o desaparecen cosas, sobre todo eso, en la noche de San Juan o incluso en el mismo día de San Juan. Bueno, pues la víspera del día de San Juan del año 1674 es cuando realmente empieza la aventura, o más bien la desventura, de Francisco de la Vega Casar, porque se van a dar con unos amigos a la ría de Bilbao y allí ¿Desaparece? No se vuelve a saber de él durante unos cuantos años. Y no hay ninguna prueba de que se encontraran los restos de algún cuerpo que pudiera ser el suyo. Extrañaba muchísimo de que él se hubiera muerto o ahogado, porque sabía nadar muy bien, pero si se hubiera ahogado... Pues bueno, la historia está llena de casos de gente que se ha desenvuelto perfectamente en el agua y que ha muerto pues porque el mar es como es, Sí, ¿no? evidentemente. Por eso digo que les extrañaba, pero no eso, no tanto porque el mar se hubiera llevado su cuerpo definitivamente, sino que este hombre se pudiera ahogar, porque... aguantaba muchísimo debajo del agua porque nadaba a unas distancias kilométricas, en fin, que tenía unas características natatorias pues muy sorprendentes, muy por encima de la media de aquella época, pero bueno, podría haber ocurrido y por lo tanto la historia de Francisco de la Vega Casar podría haber terminado esa víspera del día de San Juan del año 1674. Hasta que apareció de nuevo. 5 años más tarde aparece, pero ojo, no aparece en el lugar donde desaparece. Valga la redundancia, no desaparece en el lugar. No aparece donde él había desaparecido. Que era en la ría de Bilbao. Aparece ni más ni menos que en la bahía de Cádiz. Y lo curioso es que al otro lado, fíjate. Que obviamente cuando apareció, hablamos del año 1679, por lo tanto no había televisión ni radio. Simplemente los pescadores que estaban faenando en la bahía se encontraron con un extraño ser acuático que parecía un ser humano. Cuando se acercaron a él para ver qué era, desapareció. Entonces la aparición, se repitió varias veces hasta que finalmente le consiguieron coger, atrapándolo, le pusieron pan, como una especie de cebo, y con las redes lo capturaron. Cuando lo subieron, vieron que era un hombre joven, de tez pálida, cabello rojizo y ralo, que tenía como particularidad una extraña cinta de escamas que iba por la garganta hasta el estómago, y otra que cubría todo el espinazo, así como unas uñas muy gastadas y corroídas por el salitre. Los pescadores... por cierto, la España de la época, esto se olvida, era una especie de estado policial. O sea, allí todo se sabía y muy rápidamente. Como era un estado duro y la Inquisición funcionaba realmente bien. Con lo cual, automáticamente esto acabó, obviamente, en conocimiento del secretario del Santo Oficio, que se llamaba Domingo de la Cantoya, que era una persona, por cierto, bastante sensata, y que lo que hizo es interrogarle. Al interrogarle... Él llegó a la conclusión de que, sin duda alguna, existía Liérganes, el lugar del que decía proceder. Sí, porque la primera palabra que él dice después del interrogatorio es Liérganes. Entonces eso le da la pista para decir, a ver si va a ser el Liérganes de Cantabria. Empezó a investigar y descubrió, porque no sabía, que Liérganes era un pueblecito que correspondía en aquel entonces al arzobispado de Burgos. Lo que hizo es que le pareció tan interesante la historia que la contó. Y uno de los que lo contó fue Juan Rosendo, que era fraile de un convento, que quería comprobar si realmente el joven sacado del mar tenía que ver con un desaparecido en Liérganes cuando se echó al agua llamado Francisco de la Vega, hijo de una viuda llamada María de Casar.
Esas investigaciones llegaron a la conclusión de que la única forma de averiguarlo realmente era hacer un viaje hasta Liérganes con él. Así que se atravesaron España entera para ir hasta Cantabria y ver cómo reaccionaba el extraño ser que iba con él y que apenas decía nada, que no comentaba nada y que se alimentaba pura y simplemente a pedir comida y a comer, no hacía otra cosa. Y comía mucho, además. Y comía mucho. Vaya tragaderas que tenía. Cuando llegó a Liérganes, directamente, sin decir nada, conoció claramente el pueblo y se dirigió a una casa en concreto, la de María de Casar, una La de viuda su madre. que era su madre, donde fue reconocida no solo por ella, sino también por sus hermanos. Bueno, como malo que reconocerle un tipo del color del papel con el pelo rojo y con escamas, pues bueno, era un poco raro. El caso es que, claro, si era su hermano, pues debe ser bastante llamativo en la zona. El caso es que allí vivió tranquilo, se dice que era servicial, que hacía los recados, bueno, que se comportaba bien, pero tenía dos características raras. Una, solamente decía las palabras tabaco, pan y vino. No era tonto. Era comer, español, fumar ¿no? y beber. Y, Sí, pero español, no bueno, fumaba, sí. no, pero no las Sí, sí. asociaba directamente a lo que él quería, es decir, que la Claro. repetía como una Sí. especie de papagayo, ¿no? Y luego Ujú. comía a lo bestia durante a lo mejor un día para luego a lo mejor estar 4 o 5 sin probar bocado. Ujú. La Como verdad buen es que- animal, ¿Qué se piensa en en un lo pueblo? que se había convertido. Claro, Ujú. ¿qué piensa en un pueblo de alguien así? Pues que era loco. El loco de la viuda de María Casar. Ya está. Sí, porque es verdad que el raciocinio le perdió, es decir, no se podía dialogar con él, nunca pudo contar qué le había pasado durante esos 5 años, largos años, ¿no? Que ya se le había dado por muerto cuando desaparece en la ría de Bilbao y aparece en la villa de Cádiz. No se le podía sacar ninguna palabra, salvo esas 4, por decirlo así, cuando dice Liérganes, que sirve un poco para toda esta investigación que luego se hace, y luego esas 3 palabras de tabaco, pan y vino, pero sin ninguna relación directa, por lo menos con el deseo de fumar o de comer. Por eso digo que no es que él pidiera eso y luego se le diera, él no fumaba. Y cuando él comía, pues comía cuando le entraba el apetito, o sea, que no tenía era como un instinto primario todo lo que se desarrolla en él. Entonces, teniendo en cuenta su aspecto físico, en fin, eso de que tuviera esa cinta de escamas que le descendía desde la garganta hasta el estómago, ¿no? Y también en el espinazo, que las uñas gastadas, que tuviera ese aspecto cadavérico realmente, ¿no? Porque es como alguien que durante mucho tiempo haya Nunca había estado tenido el viviendo en el sol, agua, exacto, sí. que no le haya dado el sol, que no podía hablar. Pues bueno, claro que había muchos comentarios, incluso leyendas que se generaron alrededor de él, diciendo que si realmente había vivido en una comunidad marítima, ¿no? Con otros seres parecidos a él, que muchas de las desapariciones que habían ocurrido en otras zonas, ¿no? de España, pues pensaban que a lo mejor habría sido algo parecido, es decir, alguien que luego en el mar pues hubiera ido a algún lugar mítico y allí desarrollan una vida paralela también. Es decir, todas las historias que se generan alrededor de alguien tan sorprendente, tan extraño como Francisco de la Vega Casar, el hombre pez. Es verdad que el padre Fijó da en Teatro Crítico Universal un montón de detalles de testigos de valía, o sea, lo que se llamaban gente de razón, gente que podía avalar un testimonio como este, tan extraño y tan absurdo. Él cita, por ejemplo, al Marqués de Valbuena, de Santander, a Gaspar Melchor de la Riva, a Agüero, que era un caballero de orden de Santiago, o Dioniso Rubalcaba, de Solares, de los Rubalcaba de toda la vida, que conoció y trató al propio Francisco de la Vega y que por lo tanto eran gente que eran fiables a la hora de dar un testimonio que el padre Feijó, que sabéis que era muy crítico en todas estas cosas, pues consideró lo suficientemente válido como para merecer incorporar esta historia a su obra. Hombre, lo sorprendente, fíjate, el padre Fijó, que era muy racionalista, de hecho, pues él vive en el siglo de la razón, en su teatro crítico, él intenta demoler todas las supersticiones que corrían tanto en su época como en épocas anteriores. Sin embargo, al tratar los seres acuáticos es cuando su escepticismo crítico sufre como un mayor quebranto. Es decir, ahí sí está dispuesto a creer este tipo de seres, y en concreto el hombre pez de Liérganes. Y de hecho, todas las cosas que él cuenta las da como fidedignas, como que acaecieron, por eso cita tantos testigos que vieron que realmente este personaje existió, que estuvo en Liérganes, que desapareció en un momento dado y que volvió a aparecer. O sea que en este caso el padre Feijó sí que hacía alarde de una credulidad. Partiendo de él, sabiendo que era muy fustigador de todo este tipo de creencias, de sus supercherías, pues hombre, es un dato muy a favor para tener en cuenta. ¿Qué ocurre después? Me preguntarás, Bruno. Sí, y tantas preguntas que a uno le vienen a la mente, porque, bueno, científicamente lo que no puede ser no es. Evidentemente no se puede estar 5 años viviendo en el Está mar. claro. Pero igualmente hay que tomar en consideración toda una serie de pruebas y de evidencias que en este caso sí existen. Por lo tanto, tenemos ahí un choque entre razón y documentación. Claro, ahí está. Es decir, la primera duda que nos puede Que es surgir... la que hizo al padre Fijó quebrantarse en sus principios. Claro, ¿no? porque es que no es el único caso. Cuando el padre Fijó menciona este dato, él hace referencia a otros casos históricos. Por ejemplo, se habla del Glauco. Los Glaucos serían como los primeros hombres peces de la historia, ¿no? Que forma parte de la mitología griega, que ya Ovidio lo cita en su obra, en la Metamorfosis, donde se encuentran que era un ser humano que al final pues va mutando.
un poco como lo que pasa en la película Waterworld, ¿no? Donde Kevin Costner le salen branquias precisamente por su adaptación al medio marítimo. Pues una cosa parecida. O sea, que El hombre pide Lerganes, cuando empieza a salir su historia y a ser conocida a nivel popular, no era el único caso. Ya había otros casos más o menos conocidos. El peje Nicolau, por ejemplo, es uno de los más conocidos también, que era muy característico de Catania, en Italia, también de otro personaje, de otro ser humano en su naturaleza humana. Pero qué curioso que va cambiando. Que el padre Fijo que da una interpretación que a mí me llama la atención porque lo explica por la adaptación al medio, al mejor estilo darwiniano, pero sin embargo en una sola persona y en un solo tiempo. Es decir, como si fuera más que una mutación, una capacidad de adaptación. Es bien conocido lo que hizo Gregorio Marañón, que se interesó muchísimo por la leyenda del hombre P. de Liérganes en una obra suya, que era Las ideas biológicas del padre Feijó, argumentó toda una serie de razones científicas, el cientifismo de la época, para intentar demostrar que en realidad lo que le pasaba a Francisco de la Vega es que padecía cretinismo, que es una enfermedad caracterizada por detención del desarrollo físico y mental acompañada de formaciones. Luego explicaba lo de la tez blanca, la mudez y el perro rojizo por la ictiosis que le permitía y una serie de datos que él intentaba demostrar las enfermedades que probablemente tenía este hombre para convertirse en lo que la leyenda dice que fue. Lo que pasa es que existen otros elementos dentro de la historia del hombre P. de Liérganes extraños, muy extraños, como por ejemplo el hecho que apareciera en Cádiz. Es decir, hay cosas dentro de la extraña historia del hombre P. de Liérganes que todavía se nos escapan. Bueno, ahí por cierto, claro, Marañón... Que posiblemente Marañón tenía razón en algunas pero de sus él no se cierra nada, ¿eh? Claro, está muy bien el pero libro, en ese sentido. hay que explicar qué pasó en esos 5 años y que tenemos el caso de alguien que desaparece. Es decir, no alguien que está perfectamente localizado siempre y que manifiesta una serie de características que, bueno, pues que se pueden ajustar en el caso de que hubiera sido esa la biografía del hombre pez, de este hombre pez. En caso que esa hubiera sido su biografía, la hipótesis del padre Marañón, del médico de Gregorio Marañón tendría mucho sentido. Claro. Pero aquí hay una desaparición durante 5 años y una transformación física evidente. Por lo tanto, algo tuvo que ocurrir durante ese tiempo, una vez que no podemos otra cosa más que aceptar que es el mismo personaje el que desapareció y el que apareció después. Parece ser que sí, porque le reconoció su familia, le reconocieron sus amigos, es decir, que no había ninguna duda, no acogen a un extraño en la casa de Liérganes, está claro. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Efectivamente la transformación se ha dado, pero una transformación física y una transformación mental. El negro era un cretino, cuando aparece cretino desde el término respecto a la enfermedad del médico, cretinismo. Claro, se crea un cretino precisamente por su incapacidad de hablar. Pero fijaros cómo es capturado en la bahía de Cádiz. Es decir, cuando le ven, los pescadores, ven a una persona que tiene forma humana, que piensan en principio que es un pez, después piensan que es una sirena y después se dan cuenta que de sirena y de pez no tiene nada, que es un hombre. Pero no le pescan al primer día. Es decir, va apareciendo repetidamente durante varios días hasta que finalmente pueden atraparle. Sí, es una trampa. Intentan tirarle la red, por pero cierto, no lo consiguen, con lo cual siempre están viendo en el mar. No hemos dicho que en mar. realidad él desapareció 9 años después. Claro, no, estamos ahora ya contando ahora la segunda parte, la última que nos queda. Que es la que... Claro. ¿Qué ocurre? Conocer qué es lo que pasa con el final del hombre pez. Exactamente, ¿qué ocurre con el final? Evidentemente no está siempre en su casa, podía haber estado y haber muerto de una forma natural y punto. Que va para darle más misterio todavía a esta leyenda del hombre P. de Liérganes, después de 9 años de hacer lo que estaba haciendo, es decir, prácticamente de comer como un glotón, de no hacer nada, de ser muy dócil, de atender las órdenes más sencillas, es decir, no se podía razonar con él y, por supuesto, pues mantener una conversación era imposible, ¿no? No mostraba entusiasmo por nada, en fin, era como una cosa tonta. Bueno, pues al final así está, hasta que un buen día, después de esos 9 años, en el año 1688, desaparece de nuevo en el mar. Y esta vez sí que ya no se vuelve a saber más de él. Que eso es lo sorprendente, es decir, ya tenía libertad suficiente, al principio los primeros años estaban un poco controlados para que no se acercara al mar, en fin, para que no volviera a hacer otra de las suyas, pero bueno, al cabo de 9 años hay un despiste y este hombre que tiene esa nostalgia por el mar, al final logra acercarse a la orilla y desaparece. Bueno, pues esto es lo sorprendente, que no estaríamos tampoco ante el primer caso ni el último. Pues yo me estoy acordando, hablando del último, que tampoco es el último, ¿no? Pero bueno, la historia de Tarzán, ¿no? Bueno, el niño que se pierde en la selva y se convierte en un animal propio de ese entorno. Un animal que aprende inglés simplemente porque coge un libro. Ahí es nada. Claro. Y ya quisieran algunas academias. En este caso es parecido porque, bueno, es alguien que se pierde en el mar y que se adapta completamente al mar y se vuelve un animal de mar. Ajá. Sí. Bueno, entonces aquí lo que quedaría un poco por dilucidar, es decir, bueno, muy bien, hasta ahí, parece que todo correcto, pero puede demostrar si toda esta historia es cierta, por lo menos gran parte de la historia, saber si existió o no existió este personaje.
Bueno, pues es ir y buscar el acta de nacimiento y el acta de defunción, si es que ha habido acta de defunción, porque ya sabes que aunque desaparezca un cuerpo, antes o después, al cabo de unos cuantos años, hay que darle oficialmente como muerto. Bueno, pues esto se ha encontrado, y además lo ha encontrado un compañero nuestro. Iker Jiménez, hace unos cuantos años, fue al convento de clausura de las Clarisas en Santillana del Mar, además publicó un reportaje extenso sobre el asunto, donde encontró, y lo pudo publicar, ni más ni menos que el acta de bautismo de Francisco de la Vega, que nació un 22 de octubre de 1658, sin duda alguna. Pero es que encuentra también el acta de fallecimiento. Y aquí ocurre algo muy curioso. ¿Sabes lo que pone en ese acta de fallecimiento? Estaba firmada en Liérganes a primeros de diciembre del año 1755 por el párroco Fernando Antonio del Hoyo Venero, o sea que mueves todos los datos precisos, y pone textualmente en una nota al margen de este certificado de defunción: habiendo pasado de los 100 años, que el derecho supone haber fallecido, por lo general, cualquier racional ausente. Y al margen, y al lado también, ponía conocido oficialmente con el sobrenombre de El Hombre Pez. O sea que en este acta de fallecimiento ya se da constancia, por lo menos, que a mediados del siglo XVIII ya se le conocía así, y se le da como fallecido en el año 1755, que realmente no son los 100 años después de su nacimiento, porque si él nace en el año 1658, quiere decir que solamente habían transcurrido 97 años, que se le declara oficialmente muerto. En fin, al parecer, por lo que se ve, pues tenía cierta prisa por declararle fallecido. Bueno, pues esos datos están en este convento de clausura de las Clarisas de Santillana del Mar, y es sorprendente por eso, porque da credibilidad a la parte legendaria que podía tener este caso que acabamos de relatar. Es decir, existió. Lo que no sabemos nada es durante 2 periodos de su vida. Durante esos 5 años que desaparece en esa víspera de San Juan, hasta que aparece 5 años después en la bahía de Cádiz, y luego cuando ya desaparece definitivamente en el mar Cantábrico y se pierde su rastro hasta que este acta de fallecimiento, pues casi 100 años después de su nacimiento, le declara oficialmente muerto, por más que nada por unas cuestiones legales, por una cuestión de testamento. Lógico. Bueno, la historia es increíble, desde luego. Nadie se la puede creer desde el principio, cuando contábamos lo del hombre pez, pero creo que unos minutos después, una vez que hemos conocido todos esos datos, la interrogante, bueno, o estamos ante algo verdaderamente sorprendente, o hubo alguien en algún momento determinado que, bueno, pues fue capaz hasta de colocar el acta de defunción. También sería más extraordinario todavía, También ¿no? podría ser, nunca se sabe, ¿no? Los Pero datos que están ahí. evidentemente no. Hombre, a ver, aquí habría que hablar de un poco de especulaciones o teorías. Un poco yo os puedo dar mi teoría. Porque, fíjate, hay una obra que se llama Las ideas biológicas del padre Feijó, La de Marañón. de Marañón, que además de hacer referencia al caso de Francisco de la Vega, hace referencia a otro caso, menos conocido, pero que también ocurre en tierras de Cantabria, en la ría de Requejada, en Santander. Y se habla de un hombre pez de color oscuro y ojos blancos que fue visto en 1838. Es decir, no tiene nada que ver, evidentemente, con el hombre pez de Lerganes, porque una cosa es que fuera un sireno y tuviera esas habilidades natatorias, y otra es que llegara a tener esta longevidad. Bueno, pues lo que comentan de este personaje, que también consideran que era cierto, el que desaparece en la ría de Requejada, es que se zambullía y se comportaba como tal, y con esas palabras se menciona en la prensa de la época. Es decir, si hablamos además de otros casos como el de 1741, que el naturalista Steller, el que da nombre a la famosa vaca marina de Steller, que fue extinguida en el mar de Bering, ¿no? Bueno, pues este también dice que vio, este naturalista, ni más ni menos en las Islas Aleutianas, a un personaje antropoide, según lo describe él, con una especie de mono de mar, sin conseguir apreciar las extremidades inferiores, salvo que tenía una larga y estrecha cola. Bueno, este tipo de cosas es lo que hace pensar si no existiría algún tipo de personaje muy parecido un poco a los rasgos antropomorfos de un ser humano que hubiera, bueno, pues por adaptación al medio, tener unas habilidades muy parecidas más bien a los batracios que a los peces, es decir, que fueran seres que pueden vivir indistintamente tanto en la tierra como en el mar. Es decir, si fuera medianamente cierta la posibilidad del hombre pez de Lerganes, tendríamos que hablar de que por una cuestión genética sí que se podrían dar casos muy extremos, evidentemente, igual que también con el hirsutismo, y hay hombres con un pelo exagerado, es decir, que tuvieran estas habilidades o que pudieran desarrollar ciertas branquias para estar largo tiempo en el mar y que luego originarían este tipo de leyendas que acabamos de comentar. Y este monográfico podría tener una segunda parte, porque
ha habido a lo largo del tiempo, ahora muy en desuso y muy, bueno, pues ya muy poco consideradas a nivel científico, pero en el pasado hubo teorías que intentaban demostrar que hubo una época en nuestra evolución como seres humanos en los que estuvimos completamente adaptados al mar y que nos habrían quedado algunas, bueno, pues algunos restos de esa época en la que fuimos casi anfibios. Que podríamos volver a desarrollar, sabéis que, Exacto. que las branquias artificiales están prácticamente conseguidas, que se podría llegar a incorporar branquias al ser humano con probablemente en un plazo razonable de tiempo. Y que somos posiblemente mucho más adaptables a esa vida marina de lo que nos hemos imaginado. De hecho, bueno, en los últimos años se ha puesto muy de moda los nacimientos y los partos bajo el agua, bueno, que demuestran esa facilidad que tiene el ser humano de adaptarse a la vida en el mar. Claro. Aunque esto evidentemente no nos convierte en hombres de peces, pero bueno, nos podría hacer, bueno, relacionarnos en cierto modo con este tipo de casos que son muy sorprendentes. Carlos, Jesús, Callejo, Canales. Pues hasta pronto. Pues venga, nos cogemos nuestras branquias y ya toca. A nadar un ratito. Históricos que todavía, cuando revisamos, seguimos, bueno, pues poniendo la interrogante sobre quién era de verdad ese personaje que un buen día salió del mar, bueno, convertido en eso. Y lo primero que habría que decir es que estamos hablando de un personaje real. Bueno, lo primero que habría que decir es que como mi familia es de Liérganes, de origen, pues... bueno, también. Pues desde aquí un saludo, ¿no? Además es curioso porque él desaparece, hablamos de eso, el año que llega a mis antepasados cubría mi terreno. El hombre pez de Liérganes o también el sireno, porque tenía, bueno, una cierta habilidad para nadar, en fin, para perderse en las aguas. Era el nadador mejor de la zona, de la zona, yo creo que, pues que de toda España en aquella yo diría época. Que del mundo, dado lo que hizo. Dado lo que hizo, ¿no? Y que además ocurre o empieza su leyenda, porque ahí sí que habría que hablar de leyenda, en la víspera de un día de San Juan. Ya sabéis que todos los días de San Juan parecen... La zona cero. Estamos en los monográficos con una historia que, como diría que él, pone el vello como escarpias. O en este caso habría que decir como escamas. Porque estamos hablando del hombre pez, de Liérganes, una historia que nos llevará a hablar del padre Fijó y otras muchas cosas, pero un suceso de esos que están rodeados de cierto misterio, de cierto enigma, ¿no? De que aparecen o desaparecen cosas, sobre todo eso, en la noche de San Juan o incluso en el mismo día de San Juan. Bueno, pues la víspera del día de San Juan del año 1674 es cuando realmente empieza la aventura, o más bien la desventura, de Francisco de la Vega Casar, porque se van a dar con unos amigos a la ría de Bilbao, y allí... El apellido a la cava de Liérganes. No, sí va a haber relación. En 1674, a mí me lo Tú ya verás que va a haber relación aquí, y además esas escamas que tiene Carlos son muy escamosas. Sí. Bueno, por cierto, habría que decir a la gente que esto es en serio, lo que vamos a contar, porque luego ya dudan. No, por eso digo que hay una parte de leyenda, efectivamente, pero hay una parte histórica. Es decir, estamos hablando de un personaje que existió, que se llamaba Francisco de la Vega Casar.